El avance de la frontera agrícola, el desmonte y la retirada de la actividad ganadera hacen que haya menos oferta de vegetales. Esta escasez de alimentos hacen a las abejas más vulnerables a las enfermedades. Lo que sucede es que la colmena es tan deficiente en cuanto a su nutrición porque no tiene esa diversidad de especies que le proporcionen todos los aminoácidos esenciales que van a ser fuente de proteína, y eso lleva a que sufra un estrés nutricional con la consecuente sensibilidad a agentes patógenos. Ya es más sensible a varroasis, más sensible a nocemosis y a otras enfermedades que sufren las abejas. Agarren el frasquito de todas y van buscando las colmenas. De los conocimientos que tenemos sobre el manejo de colmenas en otras regiones donde la biodiversidad es más amplia, donde la colmena tiene un ingreso de nutrientes en el año más prolongado, lo que se puede constatar es que esos apiarios tienen menor presión de las patologías, es decir, que esos apicultores no necesitan recurrir tan frecuentemente a manejos sanitarios, al uso de medicamentos en la colmena, porque sus colmenas son más resistentes a las enfermedades y están mejor nutridas. Si comparamos las mortandades de abejas en ecorregiones diferentes, como podría ser el norte de Córdoba, que está inmerso en un ecosistema de bosque nativo, versus la región del sur de Córdoba, que se caracteriza por una agricultura anual, ¿no?, de cultivos anuales, podemos ver que en nuestra región, en el sur de Córdoba, se han registrado niveles de mortandad superiores a otras regiones precisamente por esta situación, la falta de diversidad de especies vegetales. Y esta falta de diversidad de especies vegetales está debida principalmente a los cultivos y al uso de agroquímicos. En nuestro país se están haciendo trabajos relacionados a este tema, que todos estos plaguicidas de uso agrícola influyen en el sistema nervioso de la abeja, le impiden volver a su colmena y la abeja se pierde. Y eso es lo que el apicultor ve en el campo, que se queda sin abejas pecoreadoras, que son las que trabajan en el campo, y la colmena se debilita y termina perdiéndose, muriendo. En el país se están usando, el último dato de 2010, son 360 millones de litros de agroquímicos, que es un dato que crece todos los años. Lo que más se usa son herbicidas, fundamentalmente un herbicida, que es el glifosato, con distintas marcas, que es un herbicida de acción total relacionado a las tecnologías CRR, tanto de maíz como de soja, ¿no? Se está hablando que se usan 180 millones de litros de ese solo herbicida, ¿no? Más otros herbicidas, más insecticidas, más fungicidas. Se llega a un total, ya estamos pisando los 10 litros por habitante por año. La abeja es un ser muy sensible, entonces realmente se le debe hacer muy difícil a las abejas sobrevivir a estas condiciones, ¿no? Este tipo de agricultura evidentemente no las incluye, no está pensado para incluir sistemas apícolas, al menos desde mi punto de vista, ¿no? Está pensado en monocultivos cada vez más grandes, en manos de productores de tipo empresarial.
nosotros trabajamos prácticamente con todo autóctono, al margen del orgánico, que está bueno que ya que hay producción, la producción sea orgánica, porque en el Valle de San Marcos no se puede entrar con un herbicida, con un pesticida, con un fungicida. Este es un lugar libre de transgénicos. Y obviamente que eso nos beneficia enormemente, porque en otros lugares donde sí se utiliza mucho herbicida, la abeja, como todo ser vivo, es bastante dañado y bastante perjudicado. Este año, si bien ha sido, en mi caso personal, ha sido menos la mortandad de abejas, también ha sido porque casi que ya no estábamos en las zonas, o sea, nos hemos tenido que sacar las colmenas de las zonas de praderas, de las zonas que se han hecho intensamente agrícolas, ya no las hemos tenido que sacar, porque el año pasado, la última vez que fui a un colmenar que tenían en una zona muy agrícola, y bueno, fui y estaban muy bien las colmenas, y volví al mes y días, y se me había muerto la mitad, se habían quedado sin abejas, desaparecieron las abejas. Y bueno, no podemos, o sea, uno no puede decir pero no puedo decir me las fumigaron o tal cosa, pero realmente tuvimos que cargar lo que quedaba y llevarlo, ¿no? Y bueno, los hemos llevado un poco más hacia la zona de monte, Villa Dolores, por aquellos lados que todavía no se fumiga tanto, ¿no es cierto? Y bueno, por eso ya no quedan casi apicultores en las zonas de pradera, donde se fumiga mucho. O sea, en julio del año pasado se produjo un éxodo de apicultores que casi nos fuimos casi todos juntos hacia el monte. Gente que antes estábamos en zonas agrícolas, y agrícola ganadera, ¿no es cierto? Que incluso éramos apicultores de estar fijos en un solo lugar, sin trasladar. Y bueno, nos tuvimos que llevar las colmenas porque si no, se morían directamente, ¿no? La abeja es considerada uno de los más óptimos indicadores ambientales. Cuando vuela en busca de alimento, se pone en contacto con el suelo, la vegetación, el aire, el agua. El estado de salud de la abeja mide el pulso del planeta, ya que indica el nivel de contaminación y toxicidad de estos sectores medioambientales. Si hablamos en la región del sur cordobés de una mortandad de abejas que ha llegado al 50%, ¿de qué situación ambiental nos alertan con su muerte? Y la abeja va a correr la suerte que corremos todos. Es un insecto tal vez un poco más sensible que algunos animales, incluyéndonos, pero los impactos se están viendo así sobre la abeja como sobre otros integrantes de la flora y de la fauna, o sobre los seres humanos mismos también, sí. Y la abeja un poco va a sufrir mucho, está sufriendo mucho y va a seguir sufriendo dentro de este modelo que, como decía, no las incluye, ¿no? Pero no va a ser la única. También tenemos que considerar el medio ambiente. Si nosotros sacamos lo que está ahí desde hace miles de años y que eligió ese lugar para vivir como planta, como especie, animal, como lo que sea, y ponemos todo un monocultivo sin respetar ningún principio básico que tiene esa tierra, creo que vamos a terminar destruyendo nuestra propia vida. O sea, va a ser algo que se va a volver al final contra nosotros. Pero sí respetando ciertos criterios básicos del lugar y respetando las floraciones del lugar y respetando los animales del lugar. A veces nos cuesta mucho eso, poder respetarlo y bueno, como hablábamos recién, por ahí no nos damos cuenta de que eso se nos está volviendo en contra. Porque bueno, Einstein fue el que decía: el día que desaparezca la última abeja, desaparece el último humano.